Mi nombre es María Fernanda López, tengo 56 años, vivo en el barrio San Javier, en la ciudad de Medellín, Colombia. Durante casi toda mi vida he servido en la iglesia con una fe sencilla, de esas que no buscan protagonismo, solo agradar a Dios. Cuando me pidieron que asumiera un cargo temporal como secretaria del líder, sentí gratitud y temor al mismo tiempo. No era algo que yo hubiera buscado, pero lo vi como una oportunidad de servir con humildad, de ayudar en lo que fuera necesario mientras encontraban a alguien definitivo. Nunca imaginé que ese servicio pasajero cambiaría mi vida para siempre. Yo solo quería cumplir, organizar papeles, responder mensajes, apoyar la obra. Jamás pensé que sentarme detrás de ese escritorio, tocar esa computadora o recibir ese pendrive me llevaría a ver cosas que nadie debía ver. Acepté con el corazón limpio, creyendo que todo lo que se hace para Dios siempre trae paz. Hoy sé que no siempre es así. Escribe tu ciudad y tu país desde donde estás viendo este video para que yo sepa hasta dónde está llegando mi voz. Deja un me gusta y suscríbete al canal. Cuando me ofrecieron la oportunidad de ayudar en la oficina, me sentí honrada. Era un puesto temporal, como habían dicho desde el principio, solo para cubrir a una hermana que debía ausentarse por problemas de salud. Yo, una mujer sencilla, dedicada a la fe y al servicio, lo vi como un privilegio, poder servir directamente a la líder de nuestra congregación. La rutina era tranquila, incluso predecible. Por la mañana, organizaba los papeles de su escritorio, ordenaba las peticiones de oración, respondía los correos electrónicos de la comunidad y actualizaba su agenda con las citas de la semana. Había días en que también ayudaba a imprimir folletos para los servicios o revisaba los bosquejos de los sermones. Todo esto en silencio, con respeto, siempre con la sensación de estar haciendo algo importante por la obra de Dios. La oficina estaba limpia, con muebles sencillos y un olor constante a café y papel recién hecho. Su silla era de cuero oscuro y respaldo giratorio. La mía era más sencilla, de madera, pero bastante cómoda. Las paredes estaban decoradas con versículos bíblicos con marcos dorados, y la estantería contenía libros sobre santidad, liderazgo y cómo escuchar la voz de Dios. No me atrevía a tocar nada que no me permitieran. Dentro, había una atmósfera que solo podría describir como reverente. Era como si ese espacio fuera sagrado. Todos los que se acercaban a la oficina del líder bajaban la voz y caminaban más despacio. Algunos ni siquiera entraban, solo me dejaban mensajes y se marchaban como si estuvieran ante una autoridad celestial. El respeto que la gente sentía por él era algo que nunca antes había visto. Era casi como miedo, un temor mezclado con adoración. Confieso que, al principio, sentí ese mismo miedo. Había un aura que rodeaba al líder. Su voz era firme, pero tranquila, sus gestos, comedidos, y cuando me llamaba a algo, siempre lo hacía con palabras cuidadosamente escogidas y medidas. Nunca gritaba, nunca se alteraba, y quizás por eso mismo, todos obedecían sin dudar. Era como si supiera exactamente qué decir para hacernos sentir pequeños, pero útiles. En el fondo, creía que estaba viviendo una época bendecida. Pensaba que Dios me estaba usando en ese momento para algo mayor. Al fin y al cabo, no cualquiera tenía acceso a la oficina del líder. Podía ver de cerca cómo preparaba sus mensajes, cómo organizaba sus viajes misioneros e incluso cómo elegía a las personas que subirían al altar. Todo parecía normal, cierto, santo, pero había algo que aún no me había dado cuenta, algo que estaba allí, oculto bajo la superficie de esa rutina perfecta, pequeños detalles que solo entendería más tarde. Empecé a notar, por ejemplo, que nunca dejaba la computadora encendida al salir de la habitación. Siempre la apagaba por completo, incluso si solo iba a ausentarse unos minutos. Lo mismo pasaba con su celular. Y había un cajón cerrado con llave donde guardaba sus objetos personales, pero nunca supe exactamente qué había dentro. Un día,
Mientras limpiaba la estantería con un paño húmedo, dejé un libro fuera de lugar sin querer. Cuando regresó y lo vio, no dijo ni una palabra, simplemente lo volvió a colocar en su sitio con una mirada fría y fija. Fue la primera vez que sentí que algo en esa serenidad estaba ensayado. A pesar de ello, seguí cumpliendo con mis obligaciones con diligencia. Era una trabajadora temporal. No quería causar problemas ni hacer preguntas que no me correspondían. Siempre he oído que una mujer sabia es la que observa más de lo que habla, y eso fue lo que hice. Observé, tomé notas mentales, me guardé mis percepciones para mí misma. Unos días después, me pidió que lo ayudara a organizar unos archivos digitales antiguos. Me dijo que había una memoria USB con contenido de eventos pasados, fotos de misiones y actas de reuniones de líderes. Me entregó el dispositivo con una sonrisa sutil y me pidió que simplemente renombrara algunas carpetas y las respaldara en la computadora. Fue en ese momento que mi historia comenzó a cambiar, pero esa mañana, todavía no lo sabía. Para mí, todo seguía normal. Era una mañana normal, una de esas en las que la rutina parecía girar en círculos predecibles. Llegué temprano como siempre, preparé café, abrí las ventanas de la oficina y organicé los papeles en el escritorio del líder. La luz se filtraba suavemente a través de las cortinas, y un silencio reverente flotaba en el aire, roto solo por el tintineo de mi taza al colocarla en el plato, hasta que entró, con calma, como siempre, pero con un aire ligeramente diferente. Me saludó con un discreto movimiento de cabeza y, antes de que pudiera decir nada, me tendió una pequeña memoria USB negra y dijo: «Hermana, ¿podrías ayudarme con esto?». En ese momento, dudé, no por miedo, sino porque era inusual. Hasta entonces, nunca había tocado ninguno de sus dispositivos personales, ni siquiera su celular. Era una especie de línea sagrada que todos respetaban, pero él parecía tranquilo, seguro, como si fuera una tarea más de las que hacía a diario. «Por supuesto», respondí, tratando de ocultar el ligero temblor en mis manos mientras recogía la unidad flash. Luego explicó que necesitaba organizar unos archivos antiguos para una reunión de líderes. Dijo que allí había fotos de la misión, documentos administrativos y algunos bosquejos de sermones, y que todo debía estar perfectamente separado por carpetas y fechas. «No te preocupes, simplemente renombra los archivos y haz una copia de seguridad en la carpeta Reunión General, y avísame si se vuelve a bloquear la computadora», añadió con una sonrisa casi fraternal. Era la primera vez que me dejaba sola frente a su computadora. Normalmente, incluso cuando necesitaba imprimir algo, se quedaba cerca o usaba la laptop auxiliar de la secretaria. Me pareció un gesto de confianza, y confieso que me sentí honrada. Al fin y al cabo, solo estaba ayudando, haciendo mi trabajo. Conecté la memoria USB. La pantalla parpadeó unos segundos hasta que empezaron a aparecer los archivos. Las carpetas tenían acrónimos y números. Algunas eran claras: Misión 2018, Fotos Servicio Aniversario, Admin Finanzas, pero había otras con nombres enigmáticos: Eden 47, ARC, Aval Confid. Me llamó la atención, pero no me atreví a abrir nada que no tuviera que ver con la tarea principal. Seguí renombrando los documentos, ordenándolo todo, pero en cierto momento, al abrir la carpeta de Reunión General, me di cuenta de que estaba vacía, y fue entonces cuando regresó a la sala, en silencio. Se acercó, puso la mano en el respaldo de mi silla y preguntó: «¿Puedes hacerlo?». La computadora no se bloqueó, ¿verdad? Asentí. Entonces miró la pantalla y dijo: «Puedes dejar los archivos en esta carpeta. Si algo no se abre, inténtalo de nuevo. A veces tarda un poco». Salí de la carpeta General Meeting para mover los archivos, y entonces me di cuenta de algo. Una de las ventanas del explorador de archivos seguía abierta en segundo plano. Era de una carpeta llamada TestBitref. No era una carpeta en la memoria USB,
sino que estaba guardada en el ordenador, en el disco local. Por instinto, pasé el ratón por encima y sexta una vista previa de algunos nombres de archivo. Uno de ellos, taller de grabación tarde, MP4. El nombre me dio un escalofrío extraño. No lo abrí, no hice clic, pero en ese momento, algo dentro de mí se agitó, la sensación de que ese ordenador contenía algo más que archivos comunes. No tardó mucho en decir, hermana, necesito salir unos minutos. Puedes continuar, avísame cuando termines. Y se fue. Estaba solo, allí, frente a esa pantalla, con la memoria USB aún conectada, con las carpetas abiertas, con el corazón hecho un torbellino. No era de las que se entrometen en la vida de los demás. Siempre creí que meterse donde no te invitan es abrir puertas que Dios aún no ha autorizado, pero algo en esa carpeta me llamó, como si toda mi alma me dijera, aquí hay algo que necesitas ver. Respiré hondo, me levanté de la silla y cerré con cuidado mi portátil. Me di la vuelta y me acerqué a la ventana. Miré al cielo, pedí discernimiento. No era mera curiosidad, era un llamado a la verdad. Volví a mi silla, abrí el cuaderno de nuevo. Esta vez, abrí la carpeta TestBitRef. Lo primero que vi fueron videos. 3 de ellos eran recientes. Uno era del mes anterior. Todos tenían nombres genéricos, como si quisieran pasar desapercibidos. Pero un detalle me dio escalofríos: las imágenes en miniatura mostraban rostros conocidos, rostros de gente de la iglesia. No abrí los videos en ese momento, no tenía fuerzas. Cerré todo de inmediato y me puse de pie. Mi corazón latía con fuerza. Sentí como si hubiera tocado algo prohibido, pero también supe que no era solo mi imaginación. Desde ese día, mi relación con ese lugar cambió. Aún no sabía exactamente qué se escondía allí, pero algo se había revelado. Una grieta, una señal, aún sin tener pruebas completas. El espíritu me dijo que la confianza que había depositado en ese hombre necesitaba ser reevaluada. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba sentada a la mesa en la pequeña sala donde organizábamos el papeleo semanal. La tarde estaba silenciosa. El único sonido eran los ventiladores girando lentamente en el techo. El líder había salido a una reunión y, antes de irse, me entregó una memoria USB. Dijo con naturalidad, hermana Luz Helena, vea si puede separar los archivos por mes. Necesito esto para la próxima contabilidad de la congregación. En ese momento, simplemente asentí, con esa responsabilidad que se desarrolla cuando se quiere servir con todo el corazón. Nunca me habían autorizado a acceder a documentos de liderazgo, y mucho menos a nada personal, pero ahí estaba yo, con ese pequeño dispositivo de plástico en las manos, sintiendo que quizás era la oportunidad de demostrarle que podía confiar aún más en mí. Conecté la memoria USB a la computadora de la iglesia con el mismo cuidado que se le daría a algo sagrado. Esperé a que cargaran los archivos. Pronto apareció una carpeta llamada Reuniones. Dentro, había otras carpetas: 2021, 2022, 2023. Todo parecía normal. Archivos con nombres como actas de la junta directiva, carta oficial de la junta directiva, informe de bautismo. Hice clic en uno de ellos, esperando encontrar una plantilla para una carta oficial, quizás para revisarla o imprimirla, pero al abrirla, me di cuenta de que no era nada de eso. En la parte superior de la página, el título simplemente decía Notas personales. Seguí leyendo. Al principio, hablaba de reuniones con hermanos de otras ciudades, citas bíblicas sueltas, frases que parecían bosquejos de sermones. Pero en el tercer párrafo, algo me estremeció. Ya no eran palabras de fe, era como un desahogo de sentimientos y un extraño orgullo. Relataba encuentros que no me parecían apropiados. Usaba expresiones ambiguas, describiendo situaciones en las que la confianza de los hermanos se puso a prueba y algunos se sometieron por miedo y no por convicción. Se me cortó la respiración. Cerré el archivo e intenté convencerme de que quizá lo había malinterpretado, pero al volver a la carpeta,
me di cuenta de que había muchos otros documentos con nombres extraños, personal confidencial, notas antiguas, historial de miembros. Uno de ellos se llamaba directrices especiales. Dudé. ¿Qué estaba haciendo? ¿No sería mejor cerrarlo todo y devolver la memoria USB como si nada hubiera pasado? Pero había algo dentro de mí que no me dejaba descansar. Era como si una voz silenciosa me dijera, tienes que ver esto. Abrí el archivo. Era una lista, nombres de miembros de la iglesia, junto con notas como, observar comportamiento, tiene potencial para causar problemas, expulsado por hacer demasiadas preguntas. Sentí un escalofrío. Reconocí 2 nombres. Personas queridas que se habían distanciado meses antes, y nunca supe por qué. Ahora, se confirmaba que habían sido etiquetados como amenazas. Regresé a la carpeta principal. Vi otra llamada audios. La abrí. Pequeños archivos de grabaciones de voz, numerados por fecha. Impulsivamente, pulsé el primer archivo. La voz era la suya, la del líder, un tono tranquilo, como el que usaba en sus sermones. Pero el contenido era diferente. Hablaba de un hermano que había ido demasiado lejos, que sabía demasiado, y que era necesario ponerlo en oración hasta que se callara. Dejé de escuchar. Cerré todo. Me alejé de la mesa, con las manos sudorosas y el corazón acelerado. Pasé el resto de la tarde intentando aparentar normalidad. Cuando regresó, le entregué la memoria USB con una sonrisa forzada y le dije, los archivos están organizados por fecha, como usted pidió. Él simplemente asintió, sin siquiera mirarme. Pero en ese instante, algo entre nosotros cambió, no por las palabras dichas, sino por todo lo que permaneció en silencio. Regresé a casa esa noche en estado de shock. Me preguntaba cómo alguien tan admirado, tan respetado, podía albergar palabras y pensamientos tan diferentes a los que predicaba desde el púlpito. A cada paso, el peso del descubrimiento parecía crecer, y, al mismo tiempo, me preguntaba, ¿fue mi error abrir eso? ¿Fui demasiado curioso? ¿O fue que Dios quería que viera? Mi cabeza daba vueltas con preguntas sin respuesta. La memoria USB no tenía contraseña. Los archivos estaban a la vista. No había candados ni instrucciones de no tocarlos. Y en el fondo, sabía, algo dentro de mí se había despertado, una verdad incómoda que ya no podía ignorar. Ya no era solo una secretaria temporal, era alguien que sabía demasiado, y saber demasiado, en un lugar donde todo depende del silencio, puede ser peligroso. Por mucho que intentara olvidar lo que había visto ese primer día, algo dentro de mí se había despertado, una profunda inquietud, la sensación de que apenas estaba arañando la superficie de algo mucho más grande. Los archivos que había revisado parecían meros borradores comparados con lo que empecé a descubrir en los días siguientes. La semana siguiente, el líder me volvió a entregar la misma memoria USB. Dijo que había más archivos nuevos y me pidió que los organizara por tema. Lo estás haciendo muy bien, hermana Luz Helena, comentó con una sonrisa tranquila. Pero ese cumplido, que antes me habría dado paz, ahora sonaba a disfraz. ¿Confiaba en mí o me estaba poniendo a prueba? Respiré hondo y, en cuanto se fue, volví a conectar la memoria USB a la computadora de la congregación. Allí estaban las nuevas carpetas, financiero 2020 a 2024, reuniones confidenciales, imágenes de eventos. Algo me indicó que empezara con la carpeta de finanzas. Al abrirla, sexta docenas de hojas de cálculo con diferentes nombres. La primera se llamaba Diezmos y ofrendas, informe interno. Recorrí las columnas y lo que vi me dejó sin palabras. Había depósitos de efectivo de cantidades muy elevadas, hechos por personas humildes que conocía. Vi el nombre de la hermana Rosalía, una viuda que apenas podía pagar la renta, como donante de 5,000 pesos en un solo mes. Su nombre apareció más de una vez, siempre con cantidades incompatibles con la realidad que vivía. También había frecuentes retiros de efectivo en cajeros automáticos,
siempre en días previos a las reuniones especiales con otros líderes de ciudades vecinas. Más abajo, encontré lo que parecía una subcategoría, fondos reservados gastos personales, y ahí fue donde me dio un vuelco el corazón. Los registros incluían recibos de gastos en restaurantes de lujo, estancias en hoteles caros, tiendas de ropa de diseñador para hombre e incluso un billete de avión a Cancún. En todos los recibos, el nombre que aparecía como responsable era el mismo, el líder de nuestra congregación, y lo más absurdo, todos los gastos estaban contabilizados bajo el epígrafe: misiones especiales. Me levanté de la silla, me sentía mareado, mi mente se negaba a creer lo que veían mis ojos. Empecé a caminar de un lado a otro por la pequeña habitación, intentando racionalizar. Quizás haya una explicación, quizás esto forme parte de un programa más amplio de la sede, quizás, pero mi corazón lo sabía, esto no estaba bien, no era limpio, no era sagrado. Intenté calmarme y volví a la pantalla. Abrí la carpeta Reuniones confidenciales. Dentro, había varios archivos de audio y video, algunos con títulos como Reunión con Hermanos Abril, Instrucciones internas, puntos de alineación. Hice clic en uno. Era un video. El líder estaba sentado en una habitación de hotel con otros dos hombres que también eran líderes en otras ciudades. Hablaban con naturalidad, reían, bebían vino, y entonces, uno de ellos comentó: esa hermana de la colonia está causando problemas, siempre queriendo ver los registros. Creo que es mejor apartarla por un tiempo. ¿Para qué? Recuerde que aquí hay jerarquía. Fue como una bofetada. Reconocí la voz. Era la misma voz que oraba con fervor en los servicios religiosos, que afirmaba predicar la justicia de Dios. Y ahora, allí estaba, hablando con desdén de una hermana fiel, como si fuera una amenaza simplemente por querer transparencia. Cerré el video con náuseas. Era tarde en la noche, pero algo me impulsó a abrir la última carpeta, Evento Images. Pensé que encontraría fotos de bautizos, fiestas, retiros espirituales. Pero al entrar, la primera imagen me dio escalofríos. Era una foto con poca luz, claramente tomada con un celular oculto. Reconocí la oficina de la congregación. Dos hombres, uno de ellos el líder, hablaban con una joven de aspecto nervioso. El pie de foto simplemente decía: aceptó el trato. Las siguientes imágenes fueron aún peores. Capturas de pantalla de conversaciones por mensajería, algunas con palabras ambiguas, otras claramente inapropiadas. Se adjuntaron archivos de audio donde se escuchaba la voz del líder con un tono diferente, íntimo y manipulador. Decía cosas como: sabes que esto es entre nosotros y Dios. Nadie más tiene por qué saberlo, o si lo cuentas, acabarás lastimando a todos, incluida tu familia. Sentí un escalofrío. En ese momento, comprendí que ya no se trataba solo de finanzas turbias ni de autoritarismo. Me enfrentaba a un sistema silencioso de abuso, manipulación y miedo. Y lo peor, los fieles confiaron ciegamente en quienes los metieron en este círculo vicioso. Pasé el resto de la noche despierto, sentado en el borde de la cama, con las manos en la cara. No podía dormir. Las imágenes, las voces, los números, todo daba vueltas en mi cabeza. Una parte de mí quería borrar de mi memoria todo lo que había descubierto, volver a la ignorancia, seguir viviendo con la tranquilidad de quien obedece, confía y no cuestiona. Pero otra parte, más fuerte, me decía que Dios no me había dejado ver todo eso por casualidad. ¿Viste por qué había llegado el momento? Escuché en mi espíritu. Pero, ¿el momento de qué? ¿De denunciar? ¿De huir? ¿De confrontar? No lo sabía. Solo sabía que después de ese día, nunca volvería a ser el mismo, y nunca volvería a mirar ese altar con los mismos ojos. En el silencio de la noche, cerré los ojos y simplemente dije: Señor, si fui elegido para ver, muéstrame también qué hacer con ello, porque ya no sé en quién confiar, solo en ti. Durante días, mi cabeza era un torbellino, ya no podía trabajar con la misma facilidad que antes.
Cada vez que abría la puerta de la oficina, sentía que entraba en un campo minado. Veía los rostros de la congregación, todos confiados, sonrientes, saludando al líder con reverencia, y me preguntaba, ¿lo saben? ¿Alguno de ellos ha visto lo que yo vi? ¿O soy yo el único que ahora lleva este peso? El líder me trató con normalidad, como si nada hubiera pasado. Siguió llamándome hermana fiel, elogió mi organización, me dio las gracias por todo, pero ya no podía mirarlo a los ojos sin recordar los mensajes, los documentos, todo lo que había leído. Una parte de mí quería creer que tal vez lo había malinterpretado, que tal vez no fuera tan grave después de todo, pero en el fondo, lo sabía, sabía que era real. Él sabía que había algo podrido escondido tras la impecable fachada de ese ministerio, y ahí fue cuando el miedo empezó a crecer. Perdí el sueño, literalmente, pasó noches en vela, reviviendo cada archivo que había visto, los nombres de las personas mencionadas, los detalles de las cantidades, las fechas, todo se repetía en mi mente como una película que no quería olvidar. Pero lo peor fue el conflicto que empezó a formarse en mi corazón, una guerra entre mi conciencia y el miedo a las consecuencias. Empecé a pensar, ¿y si hablo con alguien y nadie me cree? ¿Y si piensan que me lo invento todo? ¿Y si, en el fondo, estoy exagerando? Pero, al mismo tiempo, sentía que guardármelo para mí misma me hacía cómplice, como si, al callar, estuviera protegiendo el error. Como si mi omisión fuera una traición a la verdad. Una noche me desperté sin aliento tras soñar que el líder descubría que había visto el contenido de la memoria USB. En el sueño, me confrontó delante de toda la iglesia, me humilló y dijo que mentía. Me despertaba llorando, con el corazón acelerado, y tardaba horas en volver a dormirme. Esta escena se repitió durante varias noches. Empecé a sospechar de todo. Cada vez que alguien me llamaba aparte para una conversación privada, se me congelaba el cuerpo. Empecé a evitar a la gente. Tenía miedo de decir algo que me pareciera extraño. Me convertí en alguien que no reconocía, una mujer callada, retraída y asustada, y, al mismo tiempo, con un grito atorado en la garganta. Un día, pensé en borrarlo todo. Fingir que nunca había abierto la memoria USB, borrarlo de mi mente y de mi corazón. Intenté rezar, pero me sentía distante, como si incluso mis oraciones estuvieran contaminadas por ese secreto. A veces, incluso, me sentía culpable por abrir un documento que quizá no era para mí, culpable por dudar de un líder al que todos respetaban, culpable por no saber qué hacer. Pero entonces recordé cómo me entregaron la memoria USB. Me la dio él mismo, sin protección, sin contraseña, sin avisarme. Solo estaba haciendo una tarea, y lo que encontré no fue mi culpa, pero lo que hice con ella sí fue mi responsabilidad. Un domingo, el líder predicó sobre la integridad. Habló de cómo un verdadero cristiano debe ser una luz, de cómo Dios ve lo oculto, de la pureza y la verdad. Cada palabra me llegó al alma. Era como si él supiera lo que yo había visto, como si me estuviera probando. Me sentí sofocado. Necesitaba salir de allí. Corrí al baño y lloré en silencio. Por primera vez en mi vida, pensé en irme de la congregación, pero algo dentro de mí me decía, no huyas. No era hora de irme. Todavía no. Era hora de entender lo que Dios quería mostrarme con todo esto, y de discernir si lo que estaba viviendo era solo un escándalo, o un llamado. Empecé a buscar en la Biblia pasajes sobre la justicia, sobre la revelación, sobre qué hacer cuando descubres algo malo en tu propio hogar. Leí los salmos, los profetas, incluso los evangelios, y en todo sentía la misma tensión. Hay momentos en que el silencio protege, pero hay otros en que destruye. Pensé en hablar con alguien fuera de la familia, una hermana de confianza, un ex pastor, pero, ¿y si se supo? ¿Y si ponían a mi familia en riesgo? No tenía ninguna prueba impresa, solo lo que vi. ¿Y si el líder decía que yo era quien creó los archivos? Él tenía poder, influencia, voz.
Yo solo era una secretaria temporal, y estaba asustada, y fue en medio de esta mezcla de dudas y miedos que comencé a hablar con Dios como nunca antes, no con oraciones memorizadas, sino con conversaciones reales, de madrugada, solo, entre lágrimas. Pedí guía, pedí paz, pedí valentía, y, poco a poco, comprendí que mi misión allí podría no ser solo servirte, redactar actas u organizar archivos. Quizás Dios me había puesto en ese puesto temporal, para algo mucho más grande, algo que involucraba la verdad, algo que, si tenía el coraje, podría cambiar muchas cosas. Pero en ese momento, todo seguía siendo una niebla. La única certeza era el peso que cargaba, y el miedo constante de que, en cualquier momento, alguien se diera cuenta de que sabía demasiado. Lo que más me perturbó, quizá, no fue lo que vi en esa memoria USB, sino lo que seguí viendo después, porque, mientras una tormenta rugía en mi interior, todo a mi alrededor seguía exactamente igual, como si nada hubiera pasado, como si el mundo entero siguiera girando en torno a la misma imagen perfecta que ahora sabía que no era real. El domingo siguiente, fui a la iglesia como de costumbre, entré al templo con las manos frías y el corazón apesadumbrado, sintiendo que todos podían oír mis pensamientos. Evitaba mirar a la gente a los ojos, especialmente al líder, y él estaba allí, de pie ante el púlpito, con la misma voz firme y cautivadora, diciendo las mismas palabras que tantas veces me habían conmovido, pero ese día, cada frase parecía un eco hueco. Vi a la multitud a mi alrededor con las manos en alto, los ojos cerrados, sus voces llorando amén y aleluya, y sentí como si me hubieran arrancado de ese lugar espiritual donde todos aún creían estar, porque ahora lo sabía, sabía demasiado, sabía lo que hacía con el dinero de la iglesia, sabía con quién hablaba en secreto, sabía cómo manipulaba la imagen de los hermanos mayores para silenciar los escándalos antes de que salieran a la luz. Sabía que se guardaba en esas carpetas con nombres falsos, oculto entre documentos aparentemente inocentes. Y sin embargo, allí estaba, intacto, intocable, y yo, asfixiándome en silencio. Nadie sospechó nada, ni siquiera las hermanas más cercanas, las que se pasaban toda la semana ayudando con la limpieza, la cocina y el cuidado de los niños durante los servicios. Todas seguían tratando a la líder con una reverencia casi sagrada, y eso me hacía sentir aún más sola, porque, ¿quién se atrevería a creerme? A mí, una mujer sencilla, una secretaria temporal, que ni siquiera formaba parte del círculo íntimo de la congregación. Empecé a notar miradas. No sé si eran reales o si era el peso de mi conciencia el que las creaba, pero cada vez que alguien me sonreía, sentía como si me preguntaran con la mirada, ¿estás bien? Y yo les devolvía la sonrisa, mintiendo con los labios porque mi alma ya no sabía sonreír. Empecé a distanciarme, a llegar más tarde, a sentarme en los asientos traseros, a irme antes de que terminara el servicio. No podía compartirlo con nadie. ¿Quién iba a creer que una memoria USB olvidada me había mostrado lo que ni siquiera los pastores asistentes sabían? Y además, ¿quién iba a creer que no la había buscado, que simplemente había completado una tarea, que había caído en mis manos sin quererlo? Todo parecía un castigo, o quizás un llamado. Empecé a preguntarme si Dios quería que viera esto, si tal vez me había puesto allí por alguna razón, pero al mismo tiempo, el miedo me paralizaba. ¿Por qué si era un llamado? ¿Por qué me sentía tan sola, tan expuesta, tan indefensa? Había días en que quería borrarlo todo de mi memoria, quería fingir que nunca había abierto ese archivo, que nunca había visto esas imágenes, que nunca había sabido esos nombres, las fechas, los números ocultos. Intenté rezar, pero me sentía sucio. Intenté cantar los mismos himnos de siempre, pero no me salían las palabras. Intenté leer la Biblia, pero era como si cada verso me acusara por dentro. El líder continuó intacto en su vida pública, concedió entrevistas,
grabó videos para las redes sociales de la iglesia y participó en conferencias. Todos lo elogiaron como un hombre de visión, unción y autoridad. Y yo, me volví cada vez más silencioso. Empecé a notar pequeños detalles. Evitaba dejarme sola en su oficina. Ya no me pedía ayuda con la computadora. A veces, me miraba de lejos con una expresión que no podía descifrar. ¿Era desprecio, una advertencia, o solo frialdad? Lo cierto era que ya no me trataba como antes. Algo en mí había cambiado, y él lo percibía. Me sentí como alguien que llevaba una bomba a punto de explotar, y todos a mi alrededor seguían sonriendo, caminando con calma, ajenos al peligro. Vi a los jóvenes de la iglesia ensayando obras de teatro, cantando, grabando videos de testimonios, y me dolía el corazón. ¿Sabían algo? Alguno de ellos ya se había visto afectado por ese contenido oscuro que había descubierto, o todo eso era solo la punta del iceberg. Las noches se alargaban, los días, grises. Empecé a tener pesadillas recurrentes sobre las imágenes que veía. En algunos sueños, intentaba contárselo a alguien y mi voz se apagaba. En otros, era el propio líder quien me perseguía, quien me confrontaba, quien me decía, no tienes pruebas, nadie te creerá. Me despertaba bañado en sudor frío, y empezaba el día con un peso en el pecho que no se me iba. Por fuera, seguía siendo la secretaria temporal. Por dentro, era una mujer en ruinas. Y lo más doloroso fue saber que nadie allí tenía idea de mi dolor. Nadie sabía que estaba viviendo una guerra espiritual y emocional, que estaba al borde del colapso, que necesitaba ayuda. Pero ¿quién ayuda a alguien que descubre algo que nadie quería que se descubriera? En ese momento, ya no podía ocultar lo que sentía. Mi rostro aún sonreía, pero por dentro estaba destrozado. Cada vez que subía al púlpito y lo aplaudían, cada vez que alguien se refería a él como un santo hombre de Dios, se me revolvía el estómago. ¿Por qué sabía? Sabía lo que contenía esa memoria USB. Sabía lo que mis ojos habían visto, y aunque nadie allí sospechaba nada, aunque la rutina de la iglesia seguía como si todo fuera perfecto, una tormenta se estaba gestando en mi interior. El silencio me rodeaba, pero por dentro, algo gritaba. Empecé a orar como nunca. Me arrodillé en secreto, encerrada en mi habitación, llorando en voz baja para que nadie me oyera. Le pedí a Dios que me mostrara qué hacer, que me quitara ese peso de encima. A veces pensaba que estaba loca, que tal vez había malinterpretado lo que veía. Otras veces, me invadía una certeza fulminante, lo que veía era real, y el silencio, complicidad. Sucedió durante una de esas noches de oración. Tenía su Biblia en mis manos. Sí, la misma que ella usaba, aquella mujer, su madre que me abrazó el último día como si me dejara una misión que aún no entendía, la misma Biblia que leía con tanto fervor, que siempre estaba a su lado cuando oraba. Esa Biblia estaba conmigo, y la abrí al azar, como quien busca una respuesta en el cielo. Mis ojos se posaron en un versículo que me hirió como una espada. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 12:2. Leí esa frase y sentí un escalofrío en la espalda. Mi corazón se aceleró y una lágrima se escapó sin darme cuenta. La sensación era clara, no era casualidad. Era una respuesta. Era Dios diciéndome que lo que sabía no debía ser enterrado, que la verdad no había sido puesta en mis manos para ocultarla, sino para ser revelada. En los días siguientes, ese versículo no se me iba de la cabeza. Lo repetía mentalmente mientras lavaba los platos, mientras caminaba por la calle, mientras atendía a las hermanas de la congregación. Nada está oculto, y cada vez que veía al líder, él, tan sereno, tan adorado por todos, algo dentro de mí gritaba con más fuerza, lo sabes, lo viste, y no fue casualidad. Intenté hablar con una hermana de confianza, no le conté todo, solo le comenté que estaba inquieta, que algo me preocupaba, pero enseguida vi el miedo en sus ojos, la incomodidad.
Cambió de tema y dijo que era mejor rezar y no involucrarse en cosas que no nos incumben. Eso me dejó aún más sola. Fue entonces cuando comprendí, nadie estaba preparado para escuchar lo que tenía que decir. Y quizás, yo era la única persona que podía decir la verdad, aunque fuera con voz temblorosa. Empecé a escribir. Era la única manera de organizar mis pensamientos sin estallar. Lo anoté todo, el día que me pidió ayuda, la carpeta que abrí, los archivos que vi, los nombres, las fechas, los sentimientos. Escribía como una liberación catártica, pero al terminar, me di cuenta de que ese texto se había convertido en mi testimonio, una semilla de valentía. En mis oraciones, preguntaba, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué mostrarme esto? Solo quería ayudar. Solo quería servir, no pedí ver, no busqué nada, simplemente obedecí, y en el silencio de la oración, la respuesta llegó como un susurro firme, porque todavía tienes miedo, porque todavía me escuchas. Esa frase me destrozó por dentro, porque era verdad, en medio de tanto silencio ciego, tanto aplauso mecánico, tanto miedo disfrazado de reverencia, aún quería escuchar a Dios. Y quizás por eso permitió que esa verdad pasara ante mis ojos, no para castigarme, sino para despertarme. Empecé a notar pequeñas señales, hermanas que parecían sofocadas, hermanos que evitaban ciertos temas, pequeñas pistas que, antes, no habría notado, pero ahora, con los ojos abiertos, las veía, y cada detalle era como una confirmación. Algo muy malo estaba sucediendo, y la gente tenía miedo de verlo. Una noche, soñé con ella, su madre, en el sueño, me miraba en silencio, no dijo ni una palabra, simplemente me observaba con una expresión serena, pero firme. Al despertar, el verso seguía en mi mente, nada está oculto. Decidí que ya no podía fingir, aunque mi voz fuera débil, aunque nadie me creyera, aunque intentaran silenciarme. Ya no podía ser cómplice, no podía dejar que el tiempo borrara esa verdad. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Sabía que no podía guardar ese secreto sola, pero tampoco sabía en quién confiar. Para entonces, mi fe ya estaba profundamente quebrantada, y cada paso que daba parecía un riesgo. Me preguntaba, si exageraba, si lo que veía realmente tenía la gravedad que yo sentía, o si, de alguna manera, me estaba engañando mi propio corazón. Pero entonces llegaron las imágenes, los documentos, los mensajes, y todo volvió con fuerza. No había inventado nada, lo había visto con mis propios ojos. Pasé noches en vela intentando decidir qué hacer. Pensé en ir directamente a él y exigirle explicaciones, pero solo imaginarme estar frente a él con todo eso me hacía sudar las manos. Conocía el poder que tenía, sabía cuánto lo admiraban todos, y también sabía que si lo confrontaba sin apoyo, me destruirían fácilmente. Así que oré, le pedí a Dios dirección, una salida, alguien en quien confiar, y fue en esta búsqueda silenciosa, casi desesperada, que recordé a una hermana mayor de la congregación, una mujer discreta, siempre respetada por todos, pero que nunca se involucraba directamente en asuntos de liderazgo. Se la consideraba sabia, temerosa de Dios, pero distante de las decisiones internas. Esperé el momento oportuno y la invité a tomar un café en mi casa. No quería arriesgarme a que nos vieran hablando en la iglesia. Cuando llegó, me recibió con su sonrisa habitual, y casi me doy por vencido. ¿Cómo podía abrirme a alguien tan puro? ¿Cómo podía exponer un secreto tan sucio sin contaminar la fe de nadie? Pero algo dentro de mí me decía que no podía esperar más. Así que respiré hondo y comencé a contárselo. Al principio, me miró con dulzura, intentando comprender, pero a medida que entraba en detalles, su expresión cambió. Sus ojos se abrieron de par en par y la taza de café que sostenía en la mano empezó a temblar ligeramente. No le enseñé todo, solo mencioné lo que había visto, documentos, conversaciones, archivos. Hablé con cuidado, sin mencionar nombres, pero fue suficiente para que se diera cuenta de la gravedad de la situación.
Cuando terminé, guardó silencio unos minutos. Luego, con voz temblorosa, dijo: Hija, viste algo que no debía verse, pero quizás Dios te permitió verlo por una razón mayor. Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez, alguien no dudó de mí. Por primera vez, no estaba sola con esa carga. No me animó a denunciar nada. Tampoco me dijo que guardara silencio. Solo me pidió que rezara más y que tuviera mucho cuidado. Hay verdades que te liberan, pero también hay verdades que hieren a quienes las revelan, dijo, y eso resonó en mi mente durante días. A partir de esa conversación, me di cuenta de que lo que llevaba encima no era solo un descubrimiento, era una responsabilidad. Sabía demasiado, sabía cosas que, de revelarse, podrían destruir reputaciones, quebrantar familias y quebrantar la fe de muchos. Pasé los días siguientes intentando comportarme con normalidad. Volví al trabajo como si nada hubiera pasado, pero por dentro estaba destrozada. Cada vez que veía al líder predicando, sonriendo, siendo aplaudido, una parte de mí clamaba justicia, pero otra parte temblaba de miedo, y lo que más me atormentaba no era el contenido de los archivos, sino el silencio de alguien que sabía, el silencio de alguien que, tal vez, lo había visto antes, y decidió no decir nada. ¿Acaso esa hermana mayor ya sabía algo? ¿Había oído otros relatos? ¿Por qué no estaba más impactada? La duda empezó a corroerme, y aunque ese café me había aliviado un poco, también me hizo reflexionar sobre nuevas preguntas. Empecé a observar con más atención a la gente que me rodeaba, pequeños gestos, miradas, susurros en el pasillo. Me di cuenta de que quizá no era el único que guardaba un secreto, quizá había más gente en silencio. Quizá lo que veía era solo una parte de algo mucho más grande, y entonces empecé a escribir. Sí, a escribir. Era la única manera que tenía de organizarlo todo. Anotaba fechas, nombres, horas. Creé una pequeña libreta donde anotaba todo lo que me parecía extraño. No era para denunciar nada, era para protegerme. Si me pasaba algo, quería que alguien lo supiera. Confieso que esa libreta se convirtió en mi compañera inseparable. Cada vez que anotaba algo, sentía que estaba un paso más cerca de comprenderlo todo, pero al mismo tiempo, el miedo también crecía. Empecé a notar que la mirada de algunas personas hacia mí había cambiado. Quienes antes me trataban con amabilidad se volvieron más fríos. ¿Alguien sospechaba algo? ¿Se había filtrado mi conversación? ¿El propio líder ya sabía que lo había descubierto? Las preguntas eran muchas, pero las respuestas, pocas. Y era precisamente esta sensación de andar a tientas lo que más me angustiaba. No quería convertirme en acusador, pero tampoco podía seguir siendo cómplice. Cada día, la presión interna aumentaba, y lo único que quería era la confirmación de Dios. Una señal clara, un versículo, una palabra, algo que me indicara qué hacer, porque dentro de mí, la batalla no hacía más que crecer, y sabía que, tarde o temprano, tendría que elegir entre el silencio y la verdad. Después de confiarle lo que sabía a una hermana fuera del liderazgo, mi vida en la congregación nunca volvió a ser la misma. Era como si algo invisible se hubiera extendido por el aire. La gente no decía nada, pero sus miradas cambiaban. Antes, yo era la hermana que Dios levantó para ayudar, la mujer discreta y educada que contestaba el teléfono con dulzura y organizaba los servicios con reverencia. Pero ahora, algunos me daban la espalda, otros me miraban con esa mirada que parece una advertencia. Silenciosa, algo era diferente, y no solo dentro de mí. La primera señal clara de que algo había cambiado fue cuando me pidieron que dejara de gestionar la agenda personal del líder. Dijeron que estaba reorganizando tareas y que me querían en otro ministerio, más apropiado para mi edad y experiencia. Sonó a cumplido, pero me dolió como si me hubieran despedido, y no solo porque me gustaba lo que hacía, sino porque sabía la verdadera razón de ese cambio. Una semana después, una hermana con
La que siempre compartía confidencias me evitó abiertamente. Era como si mi contacto estuviera contaminado, como si supieran, o imaginaran que había visto lo que nadie debería ver. Lo peor es que nadie me dijo nada directamente, nadie me acusó de nada, pero empezaron a tratarme como si fuera un riesgo, un cuerpo extraño en medio de un pueblo que se dice santo. En el siguiente servicio, me senté solo en el último banco. Por primera vez en años, nadie me pidió que me sentara más adelante. Cuando entró el líder, todos se pusieron de pie, como siempre, y yo también, por costumbre, pero algo dentro de mí ya no podía aplaudir. Sentía los brazos pesados, el corazón aún más pesado. Pasó cerca del pasillo donde yo estaba y nuestras miradas se cruzaron. Juro que vi un destello de tensión en su mirada. Fue fugaz, pero ahí estaba. Él lo sabía, o al menos, lo sospechaba. En los días siguientes, comenzaron los rumores. Vi grupos formándose en los pasillos y en silencio en cuanto pasaba. Una de las jóvenes de la oficina, que antes me había tratado con amabilidad, empezó a evitarme. Era como si todos esperaran que cometiera un error, como si esperaran una razón para acusarme formalmente. Lo peor fue cuando empezaron a circular advertencias espirituales en las reuniones internas. Uno de los pastores dijo, sin mencionar nombres, que hay personas entre nosotros a quienes el enemigo está usando para sembrar la duda, que hay quienes parecen santos, pero son instrumentos de confusión. Me encogí en la silla. Cada palabra era como una piedra lanzada directamente al pecho. Esa misma noche, al llegar a casa, encontré una nota anónima debajo de la puerta. Contenía solo una frase, escrita con letra temblorosa: saber demasiado puede ser peligroso. Cuida tu alma. Me temblaron las manos. Guardé la nota en un cajón y respiré hondo. No había firma, ninguna acusación directa, pero sí una amenaza, y lo comprendí. Me observaban, me rodeaban sin usar cadenas. El miedo no venía de afuera, sino de adentro, de la sospecha, de un silencio forzado, de una sutil manipulación. Desde ese momento, sentí que me vigilaban el teléfono. Parecía que seguían cada uno de mis movimientos dentro de la iglesia. Una vez, mientras limpiaba la oficina, oí a dos mujeres decir: es una pena que quienes recibieron tanto de la congregación luego se vuelvan en su contra. Dijeron esto con la puerta entreabierta, sabiendo que yo estaba cerca. Querían que las oyera. Era un juego psicológico cruel. Y funcionó. Ya no dormía bien. Tenía pesadillas constantes en las que alguien entraba a mi casa, voces que me llamaban traidor, el líder mirándome con enojo mientras todos a mi alrededor aplaudían. Con cada servicio, me sentía más fuera de lugar, hasta que un día, durante una reunión de oración, me pidieron que orara en voz alta, y me quedé paralizado. Por primera vez en décadas, no podía abrir la boca para hablar con Dios delante de esa gente. Sentía que me escuchaba, pero no allí, no en esa habitación, no en esa estructura que cada vez parecía más una prisión dorada. El ambiente se volvió insoportable. Era como si todos esperaran mi caída, como si quisieran que me rindiera para no tener que expulsarme. Empecé a pensar en irme por mi cuenta, en irme en silencio, como tantos otros lo habían hecho antes. Pero algo dentro de mí me decía: si te vas ahora, ellos ganan, y la verdad muere contigo. Esa frase me perseguía, la verdad muere contigo. Era como si esa memoria USB me hubiera transferido no solo los archivos, sino también la responsabilidad. Y cuanto más pasaba el tiempo, más sentía que esa verdad necesitaba salir a la luz. Aunque me costara caro, aunque me persiguieran, aunque nadie me creyera, y por eso grabo este video, no para destruir a nadie, no por venganza, sino porque hay una verdad que nunca debió ocultarse, y porque el silencio a veces es el mayor aliado del mal. Vi lo que nadie debería haber visto, pero quizá lo vi porque Dios sabía que tendría el valor de hablar. El día que me despidieron, el cielo estaba nublado, como si hasta el tiempo supiera que algo me pesaba. Llegué temprano, como siempre. Había café recién hecho en la recepción,
y la monja que lo servía me dio un tímido buenos días, casi sin mirarme a los ojos. Ya lo había notado los días anteriores, el silencio se hacía más denso, las miradas evitaban las mías, las puertas que antes siempre estaban abiertas ahora se cerraban con más frecuencia al pasar. No fue un superior quien me llamó, fue un joven trabajador, visiblemente incómodo, con un sobre marrón en las manos. Estábamos solos en la habitación, no dijo nada más que, me pidieron que le diera esto. Dentro del sobre había una carta de agradecimiento por el periodo de servicio voluntario, con deseos de bendiciones y una vaga justificación, reorganización interna del equipo de soporte. No había firma del líder, no había ninguna explicación, y no había ni una sola palabra sobre la memoria USB, la computadora ni nada de lo que había visto. Me ardían los ojos, pero no lloré, no allí. Miré a mi alrededor y sentí como si me despidiera de una vida que nunca me perteneció del todo, porque, en ese instante, comprendí, no me apartaron por error, me apartaron por saber demasiado, por tener acceso a lo que nadie debería haber visto, por haber tocado, aunque fuera sin querer, un secreto que sostenía una fachada, y el castigo por eso fue el exilio. En los días siguientes, empecé a ver todo a mi alrededor con otros ojos. Algunas hermanas dejaron de responder a mis mensajes, otras dijeron que estaban demasiado ocupadas. Las invitaciones a las reuniones desaparecieron. Una de ellas me bloqueó en las redes sociales. Yo, a quien antes llamaban mujer ejemplar por servir al líder, ahora era tratada como una presencia indeseable, como una amenaza invisible que, en cualquier momento, podía decir algo que derrumbara un castillo de naipes. Durante semanas, me torturé intentando comprender dónde me había equivocado. ¿Por qué Dios me había permitido ver eso? ¿Debería haberme quedado callada? ¿Haber hablado con esa hermana de confianza había sido un error? Pero, en mi interior, la respuesta ya estaba clara. El error fue no verlo. El error fue no sentir su peso. El error habría sido fingir que no había pasado nada. Una noche, soñé con el escritorio de mi oficina. Estaba sentado de nuevo frente a la computadora, y la memoria USB brillaba como si estuviera en llamas. Junto a ella había una Biblia, abierta, con la página de Juan las 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Me desperté llorando, porque entendí que mi libertad no vendría de ser aceptado ni bien considerado en la congregación, vendría de no negar lo que sabía, de no borrar la verdad que Dios había puesto ante mis ojos. El domingo siguiente, fui a una pequeña congregación al otro lado de la ciudad. Entré discretamente, me senté atrás y simplemente escuché. El predicador habló sobre la integridad, sobre la diferencia entre la apariencia y la esencia, y mientras hablaba, pensé en cuántas personas en esa comunidad donde había servido durante tanto tiempo vivían de apariencias, por conveniencia, por omisión. ¿Cuántos sabían, y preferían no saber? ¿Cuántos veían, y preferían no ver? ¿Y cuántos, como yo, estaban pagando un alto precio por no callar? Después del servicio, una mujer se me acercó. Nunca la había visto. Me miró a los ojos y simplemente dijo, no sé por qué, pero sentí la necesidad de orar por ti. Y allí, en esa oración silenciosa entre dos desconocidos, sentí paz por primera vez en semanas, porque sabía que Dios me decía, no estás sola, lo he visto todo, y te apoyo. El dolor de mi despido aún me persigue, no solo por la pérdida de mi puesto, sino también por la pérdida de la confianza, las amistades y la inocencia. Nunca imaginé que un simple servicio voluntario pudiera llevarme a un conflicto tan profundo entre la fe que profeso y la realidad que presencié, pero hoy, al mirar atrás, veo que fue necesario. Dios me sacó de un lugar donde no podía crecer espiritualmente mientras fingía no ver. Me liberó de una estructura que protegía el silencio y marginaba la verdad. Lo más difícil de aceptar fue darme cuenta de que mi expulsión no tenía nada que ver con la espiritualidad.
No me expulsaron para renovarme ni para buscar una mayor intimidad con Dios, como algunos intentaron decir para suavizar la verdad. Me expulsaron porque era más seguro para mí guardar silencio, porque convenía sacarme del escenario antes de que pudiera decir lo que sabía, porque, dentro de esa estructura, el poder hablaba más fuerte que la verdad, y la reputación del líder valía más que los remordimientos de conciencia de un siervo. Aún así, decidí no revelar nombres, no por miedo, sino porque mi intención nunca fue destruir a nadie. Mi lucha es por la verdad, no por venganza, y sé que quienes necesitan saber, ya lo saben, Dios ya lo sabe, y Él se encargará de revelar lo que debe revelarse, en el momento oportuno, de la manera correcta. Hoy sigo sirviendo, en silencio, en oración, en comunión con quienes comprendieron mi dolor y respetaron mi camino, y, sobre todo, sigo decidido a no consentir nunca más lo que hiere mi alma, porque aprendí que no existe el servicio sagrado cuando exige matar nuestra propia conciencia, que no hay honor en callar ante la injusticia, y que Dios no necesita cómplices. Necesita personas con el coraje de llevar la verdad, incluso cuando pesa. Si has llegado hasta aquí, quizás hayas experimentado algo similar, quizás tú también hayas sido silenciado, quizás tú también hayas perdido algo al negarte a fingir. Y si es así, quiero decirte algo con todo mi corazón, no estás solo. La verdad es costosa, pero vale cada lágrima, porque solo ella nos acerca al Dios que es luz, que todo lo ve, y que nunca abandona a quienes se atreven a ver con los ojos del alma. Después de todo lo que pasó, después del silencio, las miradas, los susurros, la despedida injusta y las noches de insomnio, me hice una sola pregunta: ¿harías lo mismo otra vez? Y mi respuesta fue un sí, no uno de esos sí que uno da con rabia o por orgullo herido, fue un sí profundo, sereno, lleno de lágrimas pero también de dignidad, porque a pesar de todo lo que perdí, yo sé que gané algo infinitamente más valioso, la certeza de que no fui cómplice, de que no guardé silencio cuando Dios me mostró lo que otros querían ocultar. No fue fácil llegar a esta convicción. Durante semanas enteras me cuestioné una y otra vez, me preguntaba si había sido demasiado ingenua, si debía haber cerrado la carpeta apenas noté que no era lo que yo pensaba, me preguntaba si mi silencio no habría evitado todo lo que vino después, y por supuesto, me dolía ver cómo algunos que antes me llamaban hermana, ahora me miraban como si yo fuera un peligro, pero cuando me arrodillaba para orar, cuando lloraba sola en mi habitación y preguntaba a Dios si todo aquello tenía un propósito, sentía dentro de mí una respuesta clara: aunque silenciosa, la verdad nunca te hace culpable, te hace libre. Muchos pensarán que fue un acto imprudente, que yo debía haber cerrado los ojos, fingido que no sexta nada, pero eso va contra todo lo que me enseñaron en esa misma congregación. ¿O no nos decían siempre que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado? ¿No nos enseñaban que la luz no se esconde debajo de la mesa, sino que se pone en alto para alumbrar a todos los que están en la casa? Entonces, ¿por qué, cuando intenté alumbrar con la verdad lo que vi en esa memoria USB, me apagaron como si fuera una amenaza? Hoy entiendo que hay verdades que incomodan tanto, que prefieren silenciar a quien las descubre, y eso duele, duele más que cualquier pérdida material, porque yo no solo perdí un puesto de trabajo, perdí confianza en quienes admiraba, perdí la inocencia con la que miraba ciertas estructuras, perdí el privilegio de ser parte de algo que yo creía puro, pero en medio de esa pérdida, gané algo que ninguén pode me quitar: discernimiento. Ecomele, a liberdade de olar para atrás sen culpa, e para frente con coragem. Hubo momentos en que pensé en grabarlo todo en video y publicarlo. Otras veces, quise desaparecer, no volver a hablar del tema, pero entre el impulso y el silencio, elegí algo más difícil: decir la verdad, pero sin odio, dar testimonio sin acusar, compartir sin destruir, porque no solo quería exponer una historia, quería que quienes la
escucharan también despertaran. Mi intención nunca fue manchar la imagen de nadie ni atacar una fe que también fue mía durante muchos años. Pero me niego a creer que Dios necesite secretos para ser glorificado. Su verdad es luz. Y si alguna estructura tiembla ante la transparencia, quizás no se construyó sobre roca, quizás se construyó sobre el miedo, el control, las apariencias, y eso, tarde o temprano, se derrumba. Sí, tenía miedo, sentía vergüenza, sentía rabia, pero sobre todo, sentía amor. Amor por la verdad, amor por quienes aún están dentro, sin darse cuenta de lo que realmente está pasando. Amor por mí misma, por permitirme liberarme de un ciclo de obediencia ciega que silenció incluso mis propios instintos. Hoy, no guardo rencor, todavía tengo cicatrices, sí, pero también siento gratitud, porque si esa memoria USB no hubiera estado abierta, tal vez seguiría atrapada en una ilusión, y por eso digo, con toda la firmeza de mi corazón, no me arrepiento de haber abierto esa unidad. Flash, no me arrepiento de haberlo visto. Sentí asco, lloré, me cuestioné, porque a pesar de todo, Dios me hizo más fuerte, no me lo mostró por casualidad, no me dio el discernimiento para callarlo, me levantó, incluso cuando todo a mi alrededor intentaba derribarme. Durante mucho tiempo, pensé que el silencio era el camino más seguro, que guardarme lo que vi en esa memoria USB era una forma de protegerme, y quizás también a los demás. Intenté convencerme de que no era asunto mío, que si Dios quería que algo se revelara, lo haría de otra manera, pero cuanto más pensaba así, más sofocado me sentía. Era como si mi conciencia gritara, noche tras noche, recordándome, lo viste, ya sabes, no puedes fingir que no lo viste. No, no se trata de chismes, ni de venganza, no estoy aquí para destruir a nadie, estoy aquí para recordarme a mí mismo, y quizás a ti, el oyente, que llega un momento en que el silencio equivale a participar, un momento en que proteger el secreto de alguien significa traicionar la verdad, y traicionarse a uno mismo. Dios no nos llama a ser cómplices de las malas acciones, ni siquiera cuando éstas se esconden tras un manto de espiritualidad. Hoy entiendo algo que lo cambió todo en mí. No fui llamado a guardar secretos, fui llamado a decir la verdad. No mi verdad egoísta ni la llena de resentimiento, sino la verdad que libera, que salva, que evita que otros sufran como yo, la verdad que brilla cuando se apagan todas las luces, la verdad que perturba a quienes aman el control, pero consuela a quienes viven en el dolor del silencio. Cuando me sacaron de la secretaría, pensé que me habían robado un ministerio, pero con el tiempo me di cuenta de que solo me habían liberado de la prisión de la farsa. Nunca más tuve que sonreír ante lo que me repugnaba, nunca más tuve que obedecer órdenes que me herían el alma, nunca más tuve que llamar autoridad espiritual a lo que, en esencia, era solo abuso disfrazado, y por muy doloroso que hubiera sido, volvería a abrir esa memoria USB, volvería a enfrentar su contenido, volvería a repasar cada paso, cada mirada crítica, cada noche de insomnio, porque fue en ese proceso que mi fe dejó de ser un hábito heredado, y se convirtió en una decisión consciente. Hoy creo, no porque alguien me dijera lo correcto, sino porque Dios me sostuvo cuando todos me dieron la espalda, me mostró que la verdadera fidelidad no requiere ceguera, y que el silencio nunca será sinónimo de santidad. Quizás estés experimentando algo similar, quizás hayas visto o descubierto algo en tu congregación que te haya conmocionado profundamente, quizás estés luchando con el miedo a ser rechazado, excluido, etiquetado como rebelde. Lo entiendo, he pasado por eso, pero quiero decirte algo que llevo en lo más profundo de mi alma. Dios no necesita secretos para ser glorificado. Él es luz, Él es justicia, y donde Él está, la verdad puede caminar libremente. No dejes que te hagan creer que el silencio es señal de respeto. Respetar a Dios significa ser fiel a lo que Él pone ante tus ojos, incluso cuando te cueste un puesto, un círculo de amigos o incluso el apoyo de quienes más confiabas.
No aceptes cargar solo con el peso de un secreto nacido del engaño, porque la omisión también tiene un precio, y a veces, ese precio es nuestra paz. Por lo tanto, al concluir este testimonio, les dejo una sincera petición: no guarden silencio si Dios les ha mostrado algo, no se escondan si la verdad ha llamado a su puerta, no comprometan su integridad por guardar las apariencias, porque, al final, lo que importará no es lo que otros digan de ustedes, sino lo que ustedes decidan hacer con lo que sabían. Si has llegado hasta aquí y esta historia te ha resonado de alguna manera, te invito a comentar abajo con una frase que llevo conmigo como declaración de fe: no fui llamada para guardar secretos, este es mi lema ahora, este es mi estandarte. Si este mensaje te conmovió, dale me gusta a este video para que más gente pueda verlo. Y si has vivido algo similar, si te dieron un puesto solo para silenciarte, quiero que sepas, no estás solo. Dale like si alguna vez te dieron una posición solo para callarte. Suscríbete porque la verdad merece ser contada. Mira el siguiente testimonio en la pantalla, puede abrirte los ojos.